y hoy día vamos a revisar lo que es el manejo del choque hemorrágico en el trauma grave. El primer concepto importante, fundamental y crítico en este tema es que tenemos que hacer hemostasia. Si un paciente tiene un trauma y está sangrando debido a una lesión importante, ese paciente no mejorará, el choque no mejorará, la sobrevida no mejorará mientras no hayamos hecho hemostasia, es decir, mientras no hayamos cerrado la llave. Es importante que recordemos que el trauma es la principal causa de muerte en personas jóvenes en todo el mundo, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, dando cuenta de aproximadamente 10% de la mortalidad mundial. Recuerden que las muertes en trauma se pueden dividir en inmediatas, aquellas que ocurren en el accidente, producto de lesiones muy graves, incompatibles con la vida, la muerte precoz, que dependiendo de los autores, puede estar determinada como aquella que ocurre dentro de las primeras 24 o 48 horas, siendo el periodo más importante las primeras 6 a 8 horas, y la muerte tardía, que en general se asimila a lo que es la muerte en la unidad de cuidados intensivos. Dentro del periodo de muerte precoz, hasta un 40% de estas muertes son originadas por sangrado no controlado. Tenemos que pensar que es un paciente que en el siglo XXI muere de sangrado dentro de un hospital. Es algo que no debería pasar, son muertes prevenibles y por lo tanto es muy importante que todos los profesionales que trabajamos en cuidados intensivos, que trabajan en servicios de urgencia, revisen los conceptos del choque hemorrágico asociado al trauma. Otro elemento importante a considerar es que el choque hemorrágico secundario en trauma es un marcador pronóstico para toda la hospitalización, no solo para el periodo inicial, ya que los pacientes que tienen un choque hemorrágico de un trauma tienen más riesgos de hacer falla cardíaca múltiple, infecciones hospitalarias y de tener mayor mortalidad durante la hospitalización total. Entonces, los objetivos de esta clase son definir la coagulopatía aguda del trauma, describir los principios de la reanimación con control de daño y sus componentes y comprender las estrategias transfusionales actuales en trauma grave, incluido el uso de sangre total. Si revisamos datos de la OMS, se ha establecido que cada 5 segundos en el mundo fallece un paciente por trauma. Esto es un problema de salud pública importante a nivel mundial. De hecho, hay autores que han catalogado el trauma como una epidemia. Y para que ustedes se hagan una idea, más o menos en la hora que durará esta clase en que revisaremos este tema, habrán fallecido 720 personas por trauma, lo que equivale a un vagón del metro de los grandes de la línea 4. Algunos conceptos importantes a revisar en relación a la nomenclatura del trauma grave es lo que se entiende por un trauma grave, que ha tenido distintas definiciones, pero la definición que más se utiliza en la literatura, sobre todo la literatura en inglés, es aquel paciente que tiene un Injury Severity Score mayor o igual a 15. El Injury Severity Score es un score anatómico de lesiones en trauma que divide el cuerpo en 6 segmentos. Para cada uno de los órganos de estos 6 segmentos está definido el puntaje, que en general es un máximo de 5 puntos. Entonces nosotros para calcular este score tomamos los 3 segmentos del cuerpo más lesionados y el puntaje de cada uno de esos segmentos lo elevamos al cuadrado y luego lo sumamos. Dentro de los objetivos de este curso no está el análisis en detalle ni el conocimiento en detalle de los scores de trauma, pero si a alguien le interesa el tema me puede escribir y yo le haré llegar información respecto a los distintos scores de trauma. Otra forma de referirnos a los pacientes de trauma es utilizando los conceptos de politraumatizado y traumatizado grave. Estos son más frecuentemente usados en literatura en español. Tienen la ventaja que no requieren una revisión rigurosa como ISS para su definición, pero son menos exactos. Por eso que si ustedes ven las publicaciones en general se utiliza el ISS porque es un score mucho más exacto. Otro concepto importante es cuando nos vamos a ver enfrentados a un choque hemorrágico, que en general va a ser cuando el paciente haya perdido más del 30% de la volemia. Recuerden que la volemia es 70 ml por kilo. No es 5 litros en todos los pacientes, 5 litros es más o menos en un paciente de 70 kilos, pero puede ser menor o mayor dependiendo del peso del paciente. Y recuerden que nuestro paciente tiene riesgo de morir exsanguinado si ha perdido más del 50% de su volemia. Otro concepto muy importante es el concepto de sangrado masivo. Nosotros decimos que un paciente tiene un sangrado masivo cuando pierde más de una volemia en 24 horas. Pero como es muy difícil aproximarnos a esto, nos aproximamos a través del concepto de transfusión masiva. La transfusión masiva ha tenido distintas definiciones, siendo la definición más frecuentemente usada el concepto de 10 o más unidades de glóbulos rojos en 24 horas. Un paciente que se transfunde 10 o más unidades de glóbulos rojos en 24 horas se considera que ha tenido una transfusión masiva. Pero esto es un concepto muy práctico. Cuando yo reviso fichas, es un concepto que es tremendamente poco fisiológico, porque no considera el aporte de otros hemoderivados, está impactado por el criterio del tratante. Esto de 10 unidades en 24 horas
viene pensando en que la volemia es aproximadamente 5 litros, tiene una serie de deficiencias. Por otra parte, tenemos otras definiciones que son muy fisiológicas pero poco prácticas, difíciles de aplicar en el cuidado clínico rutinario, como la pérdida de más de 150 ml al minuto o la pérdida de más de 1,5 ml por kilo minuto por al menos 20 minutos. Es por eso que actualmente se utiliza el concepto de umbral dinámico, que considera que un paciente tiene transfusión masiva si ha recibido 3 o más unidades de glóbulos rojos dentro de 1 hora, dentro del primer día del trauma. Este concepto además es más práctico porque cuando yo sospecho que un paciente tiene riesgo de transfusión masiva, tengo que darle un manejo que es bastante proactivo, bastante intenso, y si yo espero las 24 horas, como la definición tradicional, estoy perdiendo mi ventana terapéutica. La transfusión masiva en trauma civil en general no se ve más allá del 3% de los pacientes, pero esta puede aumentar hasta un 24% si consideramos los pacientes que ingresan con compromiso hemodinámico en urgencia. En general, los pacientes de trauma no tienen compromiso macrohemodinámico cuando llegan al hospital, son pacientes jóvenes con plenas reservas fisiológicas, pero si un paciente ingresa con compromiso hemodinámico, eso es un marcador de riesgo y el riesgo de transfusión masiva se eleva describiéndose hasta en un 24% de los pacientes. Respecto a la fisiopatología del shock hemorrágico secundario al trauma, hay que considerar que esto tiene ciertos elementos característicos. No es lo mismo que yo tenga un shock hipovolémico por una diarrea o por una hemorragia digestiva que por un trauma. En el trauma se asocian otros componentes, además de la disminución del gasto cardíaco por la pérdida de sangre. Tenemos una activación importante del sistema inmune con citoquinas proinflamatorias que tienen un correlato pronóstico. Tenemos además todo lo que es el daño por isquemia y reperfusión, que muchas veces es consecuencia de nuestra animación en un territorio que esté hipoperfundido, se generan radicales libres y en la medida que nosotros animamos al paciente, esos radicales pasan a la circulación. Eso todavía no tenemos cómo evitarlo, si se ha ensayado el uso de antioxidantes. Todavía no hay un tratamiento específico para eso. Y el otro elemento muy importante dentro de la fisiopatología es lo que se conoce como la tria maligna del trauma, que es la asociación entre hipotermia, acidosis y coagulopatía, que si no se corrige favorece que el paciente fallezca envenenado. Otro elemento que en los últimos años ha ido a completar lo que es el panorama de la fisiopatología del choque hemorrágico secundario trauma es la coagulopatía aguda del trauma. Como ustedes saben, hasta hace algunos años se pensaba que la coagulopatía era un fenómeno secundario en el trauma. Algunos autores planteaban que era secundario una coagulación intravascular diseminada. Otros autores planteaban que era secundario el manejo que recibían los pacientes al uso excesivo de cristaloides, con hemodilución, con acidosis hiperclorémica por uso excesivo de suero fisiológico, que también podía ser secundario hipotermia. Pero hace algunos años, varios autores en grandes bases de datos de sistemas de trauma que adscriben a los protocolos de Scoop-and-Run, ¿cierto? Recordemos que el hospitalario para el trauma en general tiene 2 sistemas, Scoop-and-Run, que en general es lo que se ocupa en Estados Unidos, Stay-and-Play, que es lo que se ocupa en países de Europa como Francia, y el Scoop-and-Run consideren hacer lo mínimo posible en el sitio del accidente y llevar rápidamente al paciente al centro de trauma más cerca. Entonces, estas bases de datos de acá eran de sistemas de trauma que escribían al Scoop-and-Run, y esto es importante porque estos pacientes llegaron al hospital normotérmicos y habiendo recibido menos de 500 ml de cristaloide, lo cual permitió a estos autores eliminar los factores confundentes de la hemodilución y de la hipotermia. Y ustedes pueden ver acá, como lo muestra esta gráfica, que al ingreso al hospital se tomaron pruebas de coagulación a estos pacientes que llegaban por un trauma y se encontró que en aproximadamente 25% de los casos las pruebas de coagulación estaban alteradas, a pesar de que los pacientes no habían recibido grandes volúmenes de cristaloides y tampoco estaban hipotérmicos. Estos pacientes fueron seguidos posteriormente y se vio que estos pacientes que habían presentado estas alteraciones en las pruebas de coagulación al ingreso hospital era un marcador pronóstico, que tenían un aumento en la mortalidad, que tenían un aumento en las complicaciones como los días de UCI, como la falla orgánica múltiple, y que tenían más riesgo de transfusión masiva. Y aquí fue la primera vez cuando se planteó que la coagulopatía en el trauma podía ser un fenómeno precoz, que era una coagulopatía aguda propia del trauma, y se denominó esta entidad como coagulopatía aguda del trauma shock. La fisiopatología de la coagulopatía aguda del trauma shock es una entidad que está permanentemente generando conocimientos, están generando nuevos elementos, pero dentro de las cosas que son esenciales es reconocer la necesidad de hipoperfusión. Además de la lesión tisular necesitamos hipoperfusión. Esta hipoperfusión va a generar que en el endotelio se libere la trombomodulina se va a unir a la trombina y de esta forma va a quelar trombina por una parte, por otra parte además va a activar la proteína C, que como sabemos la proteína C es un anticoagulante natural, pero además tiene un efecto porfirinolítico porque disminuye los niveles de
PAI-1, que es un antifibrínico natural. Otro elemento importante en esta coagulopatía es el efecto de la hiperfibrinolisis, ¿cierto? Por liberación de activador del plasminogen tisular. Y además sabemos que la lesión tisular también va a generar que se exponga al factor tisular y sabemos que eso también va a activar a la trombina. Es importante recordar que la velocidad de formación de trombina y la cantidad de trombina es el determinante más importante de la efectividad del sistema hemostático. Entonces, en la coagulopatía del trauma, al estar quedándose trombina vía factor tisular y vía trombohemoglobina, eso va a impactar directamente en la capacidad hemostática de los pacientes. Ahora, como ya les decía, la coagulopatía aguda del trauma shock, haciendo énfasis en trauma shock porque se ha visto que sin hipoperfusión no hay desarrollo de coagulopatía. Todavía hay algunos autores que plantean que esta coagulopatía podría corresponder a una CID, una CID con predominio de hiperfibrinolisis. Cuando nosotros revisamos los marcadores, la verdad es que también se ha encontrado en la coagulopatía aguda del trauma shock algunos elementos que son similares a pacientes con CID. Hay aumento del dímero D, de los productos de degradación de fibrinógeno, hay disminución de antitrombina. Pero cuando uno revisa en estudios si los pacientes cumplen con los criterios diagnósticos de la CID, recuerden que la CID tiene criterios diagnósticos bastante claros, la verdad es que los pacientes no los cumplen. Y cuando se buscan modelos animales, si los pacientes tienen el sello de la CID, de la coagulación intravascular diseminada, que es la mitotrombosis, los tejidos tampoco la tienen. Es por eso que actualmente la mayoría de los autores plantean que esto no corresponde a una CID, y en el último tiempo ha adquirido mucha fuerza el concepto de endotelopatía inducida por el shock, en que se ha planteado que un exceso de catecolamina, que muchas veces es un exceso de catecolaminas endógeno, produce un daño a nivel del endotelio con pérdida de glicocáliz, y que esto podría ser la génesis de la coagulopatía aguda del trauma, y que esto podría explicar, por ejemplo, también la activación de la proteína C. Como les decía, esta es un área en que continuamente se está generando mucho conocimiento, todavía no está clara la fisiopatología así en todo su espectro, pero por ahora en el fondo no se puede dejar de reconocer el rol de la proteína C, el rol del glicocálix y en menor o mayor grado el rol del aumento de la fibrinolisis. Yo recién les hablaba del rol de la fibrinolisis, pero para complicar más aún nuestro entendimiento de lo que es la coagulopatía aguda del trauma, en el último año han salido estudios como este, que es un estudio muy interesante hecho por el grupo del Dr. Moore, en el cual ellos a pacientes con trauma grave, ellos los evaluaron mediante el TEC, ¿cierto? Mediante la tombolastografía como prueba viscoelástica. Y acá ustedes pueden ver en esta gráfica, ellos definieron lo que era una disminución de la fibrinolisis o shutdown de la fibrinolisis, una fibrinolisis fisiológica y una hiperfibrinolisis. Y esto de acuerdo a determinados valores de fibrinolisis que encontraron a los 30 minutos de que corría el examen del TEC. Esto recuerden que se conoce como la ISIS 30, que es parte del TEC, ¿cierto? Que nos permite evaluar cómo está la fibrinolisis. Y como ustedes pueden ver acá en la gráfica, lo más frecuente fue la disminución de la fibrinolisis, el shutdown de la fibrinolisis. Pero lo que se sabe de mayor mortalidad fue la hiperfibrinolisis. Así que ahora la mayoría de los autores concuerdan en que la hiperfibrinolisis parece no ser el fenómeno más prevalente en la fisiopatología de la coagulopatía o el trauma, pero sí es un fenómeno que se asocia a una alta mortalidad. Entonces, cuando estudiamos la fisiopatología de la coagulopatía o el trauma, siento un poco como una caja de Pandora, que mientras más estudia hay más elementos, más factores que son difíciles de entender cómo interactúan en esta entidad. Pero lo que está claro, como yo les decía, es el rol de la hipoperfusión. De hecho, hay estudios en que se ha visto que pacientes con ISS muy elevados, ISS incluso sobre 30, que no tienen hipoperfusión determinada como aumento del lactato o como alteración del VSXS, no hacen coagulopatía del trauma. Por otro lado, pacientes con ISS incluso que no se considerarían como trauma grave, ISS menos de 15, con importante hipoperfusión determinada por aumento del lactato o alteración del VSXS, sí hacen mucho coagulopatía del trauma. Así que el rol de la hipoperfusión es clave en esta entidad. El rol de la proteína C también es clave. En el último tiempo se ha dado mucha importancia al rol de las catecolaminas en relación a esta endotelopatía del trauma, ¿cierto? A esta alteración del glicocálix. Y hay otros elementos que siguen teniendo un rol importante, todavía no está definido cuál es su rol totalmente, como la fibrinolisis, como la disfunción de las plaquetas. Ahora, independiente de la fisiopatología exacta de la coagulopatía
del trauma. Si nosotros tenemos un paciente que lo manejamos de manera inadecuada, que le administramos, como se hacía hasta hace algunos años atrás, litros y litros de suero fisiológico, que no nos preocupamos de la aparición de la hipotermia, no nos preocupamos de que vaya a pabellón, a que se haga hemostasia. La verdad es que, independiente de lo que, como les decía, el mecanismo inicial de la fisiopatología de la coagulopatía por el trauma, nuestro paciente se va a complicar, se va a agravar y corremos el riesgo que caigan este 40% de pacientes que fallecen exsanguinados dentro del periodo de muerte precoz. Ya entrando en el manejo clínico de los pacientes, recordar que el manejo inicial de los pacientes con trauma, ¿cierto? Siempre nosotros lo consideramos dentro de lo que es el ABCDE. El ABCDE, como ustedes saben, hasta hace algunos años era una mirada que era en el fondo desde la A a la E en el manejo del trauma. Actualmente tenemos una mirada que es mucho más transversal y hay pacientes en que incluso nosotros podríamos considerar iniciar nuestro manejo por el C, por el circulatorio, difiriendo, por ejemplo, la A de la intubación. Un ejemplo clásico de esto, si yo tengo un paciente con una fractura pelvis inestable, yo sé que si lo cedo y lo relajo con intubarlo, al relajar al paciente, la pelvis, en el fondo, el hidrato peritoneo, se van a hacer más complacientes y van a poder, en el fondo, contener un mayor volumen de sangrado, con lo cual mi paciente se va a inestabilizar más. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Antepongo la C a la A, uso un cinturón pélvico. Es muy importante considerar los cambios de paradigma que ha habido en los últimos años en los objetivos de la reanimación del trauma. Y considerar que nosotros queremos hacer una reanimación hemostática, es decir, que queremos restablecer la perfusión a la brevedad posible, pero sin que haya un deterioro de la coagulopatía. Y esto es clave porque, por ejemplo, hace algunos años atrás, en que se usaban grandes volúmenes de suero fisiológico, nosotros probablemente a los pacientes con ese gran aporte cristaloide podíamos mejorarle transitoriamente la presión y mejorar transitoriamente la perfusión de algún órgano. Pero eso después tenía un costo para el trauma penetrante, en el cual se estaba formando un tromboplaqueta, ese tromboplaqueta se caía y el paciente sangraba más, un costo en que los pacientes pueden hacer síndrome compartimental abdominal, con aumento del accidente abdominal, un costo en deterioro respiratorio. Por eso es que actualmente queremos una resucitación que sea balanceada y adecuada, es decir, una resucitación hemostática. Este esquema es de la Guía Europea de Manejo de los Pacientes con Choque Hemorrágico Secundario de Trauma. Esta es la versión número 4. Recientemente se publicó la versión número 5, pero es bastante similar a la versión número 4. Y que solo quiero esquematizar que esta guía, así como todas las guías, reconocen que el elemento fundamental en el manejo de los pacientes que hacen un choque hemorrágico secundario de trauma, un elemento clave, fundamental, indispensable, es que el tiempo que tiene que pasar entre que el paciente sufrió el trauma y se haga hemostasia tiene que ser el mínimo posible. Entonces, nosotros hablamos de que vamos a hacer, ¿cierto?, una reanimación con control de daños. Y la reanimación con control de daños se define como una estrategia que busca el control del sangrado para prevenir la coagulopatía por el trauma y la trea maligna del trauma, evitando la muerte por exsanguinación y mejorando el pronóstico de los pacientes. La reanimación con control de daños se considera actualmente un estándar de manejo. No ha sido evaluada en estudios randomizados controlados. Es difícil que esta estrategia sea evaluada en estudios randomizados controlados porque, como les decía, es una estrategia que se utiliza en la mayoría de los países del mundo, en la mayoría de los centros de trauma. Y lo que sí se ha determinado es que es un factor protector que se asocia a mejor sobrevida, a menos infecciones, a menos complicaciones. Y un elemento clave dentro de la reanimación con control de daños es que se considera que los hemoderivados son los fluidos primarios de reanimación. Entonces, dentro de nuestra reanimación con control de daños, nosotros recordar que la reanimación con control de daños viene de la cirugía de control de daños. La cirugía de control de daños fue publicada, fue masificada, ¿cierto?, como una técnica quirúrgica en la década de los 90, principios de los 90, por el doctor Rotondo, que trabajaba en la Universidad de Pittsburgh. Y él plantea que va a dar una solución fisiológica a un problema anatómico. Control de daños es un término que viene de la marina. Cuando un barco le llega un torpedo, se va a hundir. Las medidas que hacen los marinos para que el barco no se hunda, para que la gente que va en el barco no se ahogue, se llama control de daños, que básicamente es cerrar con puertas, tirar cosas por la borda, lo que no es fundamental, y llegar rápidamente al primer puerto amigo. Como el trauma es un área de la medicina que avanza, que ha avanzado para bien y para mal, muy de mano a los conflictos bélicos, muchos de los términos que nosotros usamos en trauma tienen una inspiración bélica. Por ejemplo, la cirugía de control de daños. Entonces, hasta que se describe este principio quirúrgico, los pacientes podían estar en pabellón horas de horas. El paciente, claro, podía terminar con una recesión hepática, una ostomía, una anstomosis, pero severamente hipotérmico, con graves alteraciones del
interno, paciente que ya sangraba en napas con una coagulopatía severa, que sangraba por todas partes. Rotondo, por eso dice, aquí yo tengo un problema anatómico. El problema anatómico es, por ejemplo, una lesión en el hígado, pero yo en vez de ir a la solución anatómica, voy a la solución fisiológica. La solución anatómica sería la resección hepática, la solución fisiológica es poner un packing, hacer hemostasia. Y de esta forma, la cirugía control de daños se ha reconocido también como un factor protector de sobrevivencia en el paciente de trauma. Hacer lo justo y necesario. En pabellón, cirugía control de daños se ha definido que tiene que durar menos de 1 hora. Si dura más de 1 hora, ya en el fondo la hipotermia, alteración del medio interno empiezan a jugar un rol en los pacientes. Entonces, donde más se practicaba la cirugía control de daños es en el trauma abdominal. Los pacientes entonces se realiza hemostasia, se lesión de visera hueca de funcionalización, nos hacen anastomosis, nos hacen ostomías. El paciente sale laparostomizado a la unidad de cuidados intensivos 24-48 horas para que recupere el medio interno y luego vuelve a pabellón para una solución quirúrgica definitiva. Hay pacientes, eso sí, que a veces necesitan 2 o 3 o más tiempos quirúrgicos. Los otros elementos que forman parte de la reanimación con control de daños es un aporte adecuado de fluidos, de acuerdo a la estrategia de restitución hipotensiva, un aporte adecuado de transfusiones, con miras a corregir y evitar la coagulopatía del trauma. Si nosotros hacemos nuestra reanimación bien, la verdad es que la hipotermia no es un mayor problema. Te recuerda que si un paciente está sangrando es difícil que tenemos regule. Y si nosotros hacemos también nuestra reanimación de manera adecuada, la acidosis tampoco va a ser un mayor problema. No va a haber que ir a aportar bicarbonato o hacer un manejo activo de la acidosis, sino que la acidosis se va a limitar porque estamos estableciendo la perfusión de manera adecuada y porque paró el sangrado. La reanimación con control de daños en globo, así como la cirugía de control de daños, también se ha reconocido como un factor protector para los pacientes con trauma grave. Ahora, ¿en quién paciente nosotros vamos a considerar que requiere una reanimación con control de daños? Porque esta es una estrategia de reanimación en el fondo que es bastante intensa, los tratamientos intensos, nunca son inocuos, entonces tenemos que estar seguros de qué paciente realmente se va a beneficiar de esto. Que yo saque un paciente laparostomizado o la UCI sin una indicación clara, obviamente no va a ser inocuo el paciente, entonces esto tiene que estar justificado. Y dentro de los elementos que se consideran son aquellos elementos que nos hablan del sangrado masivo. En el fondo, el paciente que tiene ritmo morir exsanguinado. Y aquí podemos considerar la hemodinamia, la podemos considerar la presión arterial, la frecuencia cardíaca por separado o a través del Shock Index, ¿cierto? Que es la relación entre frecuencia cardíaca y presión arterial. Recordemos que si es mayor de 0,9, esto tiene un rol pronóstico en trauma. Cómo está la perfusión del paciente, la perfusión clínica. Hoy ya sé que nosotros podemos tener rápidamente un lactato, un B6, es mucho más sensible que la macrohemodinamia. Es mucho más frecuente que pacientes con trauma se altere la perfusión antes que la macrohemodinamia, porque como les decía, son pacientes jóvenes que en general tienen todas sus reservas fisiológicas plenas. El mecanismo del trauma también es muy importante. Por ejemplo, si un paciente tuvo un accidente automovilístico y salió disparado por el parabrisas, tuvieron que sacarlo del auto, murió alguien en el sitio del accidente, todo eso nos habla de que tenemos que ir a buscar lesiones graves. Lo mismo las lesiones. Si a mí me llega un paciente con una fractura del manubrio esternal, eso me habla de un trauma, una tremenda energía. Yo tengo que ir a buscar lesión de esófago, tengo que ir a buscar lesión de grandes vasos. Obviamente la evidencia de sangrado activo. Y aquí lo que no queda muy claro es el tema de la coagulopatía o el trauma. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo no queda muy claro? Si hemos hablado en forma importante durante esta clase de la coagulopatía o el trauma, sí, eso es verdad. Pero el punto es que la coagulopatía o el trauma todavía no tiene criterios diagnósticos precisos. Y el no tener criterios diagnósticos precisos, es difícil que yo la pueda considerar en el fondo en detalle cuando voy a decidir el manejo o no de un paciente. Los estudios iniciales que yo les mostré, en que se encontró que más o menos un 25% de los pacientes tenían alteraciones de las partes de población, definieron coagulopatía como el aumento del TP o el TTPK, más o menos 1,5 veces el valor normal. Pero todos sabemos que TP y TTPK son malas pruebas para evaluar la población en pacientes graves, en pacientes críticos. Son pruebas plasmáticas, no consideran sangre total, se hacen en el laboratorio en condiciones ideales de 37 grados y pH 7,5, que muchas veces difiere de lo que tiene el paciente, entonces es difícil poder aproximarnos solo por estos exámenes a lo que es el criterio de la coagulopatía o el trauma. En el último tiempo se ha tratado de determinar lo que es la coagulopatía o el trauma a través del TEC y el ROTEM. Se han establecido ciertos puntos de corte y todavía falta variar un poco más estos puntos de corte y falta que exámenes como TEC y ROTEM estén masivamente disponibles porque en general no son técnicas para estudiar la población que estén disponibles de manera masiva en todos los centros. Ahora, respecto al manejo de la reanimación con control de daños, ¿cierto? La reanimación con control de daños, la verdad es que, como yo les mencionaba, tiene varios elementos. Por un lado está el manejo quirúrgico, ¿cierto? La cirugía de control de daños. Por un lado está lo que es la rotación hipotensiva.
que es un principio que se describió en el año 1994, ¿cierto? En un estudio realizado en Houston, que demostró que en pacientes con trauma de tronco, entiéndase tórax y abdomen, trauma penetrante, que eran manejados con una estrategia en la cual el paciente y el grupo intervenido no recibía fluidos. El grupo control era sometido al manejo estándar hasta que iban a pabellón, hasta que se hacía hemostasia. Y este estudio encontró que los pacientes que habían sido en el fondo manejados con esta restricción de fluidos tenían una mejor sobrevida y tenían una menor estadía hospitalaria. Después se han hecho otros estudios que han incluido en forma mixta, digamos, trauma penetrante, trauma contuso o estudios solo con trauma contuso. Pero la verdad es que el estudio original, el estudio de 1994, es el único estudio que hasta ahora ha sido positivo. El año pasado se publicó un metaanálisis de este tema, pero el metaanálisis estaba muy influenciado por el estudio original. La restricción hipotensiva no se puede hacer en pacientes con TEC, ¿cierto? Aunque sabemos que requieren una presión arterial mayor para poder tener una buena presión de perfusión cerebral. Y un dato interesante es que estos pacientes, cuando uno ve el estudio original, si bien el grupo intervenido recibió menos fluidos que el grupo control, la verdad es que las presiones en el grupo intervenido fueron mayores que lo que los autores del estudio pretendían. Y esto es obvio, ¿cierto? Porque si yo quiero manipular la presión arterial, lo que tengo que usar son vasoactivos. Un paciente puede estar hipotenso, yo le doy fluidos y no necesariamente subirle la presión. Y es por eso que hay varios autores que han planteado que esto, más que estrategia de situación hipotensiva, se tiene que llamar estrategia con limitación de aporte de fluidos. Como les decía, tenemos un estudio antiguo, pero bien hecho, en el cual esto se validó para trauma penetrante, pero no está totalmente validado para trauma contuso y no debería aplicarse a pacientes con TEC. Y el estudio en que se aplicó, los pacientes estaban en pabellón en menos de 90 minutos, la gran mayoría en menos de 70 minutos, desde la ocurrencia del trauma. Entonces yo tengo que ver si yo, donde estoy en mi hospital, en mi centro asistencial, soy capaz de eso. Si yo estoy en una zona rural y me voy a demorar en trasladar a mi paciente, a lo mejor mi paciente no subsidiario la situación hipotensiva. Los otros elementos claves, ¿cierto?, de esta reanimación con control de daños, esto que conocemos como la situación balanceada, que considera el aporte precoz de todos los hemoderivados, y es lo que vamos a revisar en detalle en las próximas diapositivas. Les recuerdo que tenemos que considerar que las transfusiones siempre es una balanza, ¿cierto? Y la gran mayoría de las veces las transfusiones son desventajosas. Para los pacientes críticos esto se ha estudiado de forma bastante detallada. Para los pacientes críticos estables se demostró también hace bastante años atrás que una estrategia transfusional restrictiva no era peor que una estrategia transfusional liberal. O sea, en un paciente crítico estable, yo puedo ser restrictivo por las transfusiones. Los efectos adversos y complicaciones de las transfusiones son conocidos por todos ustedes. Ahora, las transfusiones pueden ser ventajosas en algunos escenarios particulares, y dentro de estos escenarios particulares están los pacientes con trauma, porque el paciente lo que pierde es sangre y no suero fisiológico. Entonces ahora vamos a revisar cuál es la evidencia en favor del uso de una estrategia transfusional bastante intensa y proactiva en los pacientes con trauma grave. Y en relación a esto es importante revisar la evidencia que apareció en los últimos años respecto a la relación entre los distintos hemoderivados. Debo decirles que médicos militares norteamericanos se han mantenido usando sangre total durante los años, a pesar de que la sangre total salió de los bancos de sangre civiles en la década del 60. Ellos se han mantenido usando sangre total y también siempre han sido muy generosos con las transfusiones y han considerado el uso precoz de distintos hemoderivados. Y ellos, en un estudio que la vamos a ver en la próxima diapositiva, encontraron, era un estudio retrospectivo y hecho en trauma bélico, que una relación cercana uno a uno entre plasma fresco congelado y glóbulos rojos se asociaba a una mejor sobrevida. Y este estudio fue un estudio muy importante. Este fue un estudio que fue más o menos en paralelo con la descripción de la coagulopatía aguda del trauma. Y esto marcó un punto de inflexión en el manejo de pacientes con trauma. Recuerden que durante muchos años usábamos gran cantidad de suelo fisiológico, partíamos con transfusiones solo con glóbulos rojos, decíamos que la relación era un plasma cada 4 glóbulos rojos. Bueno, el conocimiento de la coagulopatía aguda del trauma y los estudios iniciales en trauma bélico sobre la relación y el efecto de una relación cercana unos a uno entre los distintos hemoderivados han sido, como vamos a revisar, un punto importante de inflexión hacia un cambio en el paradigma del manejo transfusional de los pacientes con trauma grave. Y que ustedes pueden ver a la izquierda de la pantalla el estudio que yo les decía, el estudio de Borman, ¿cierto? Hecho en los hospitales de campaña en la guerra de Irak. Estudio hecho en trauma bélico, retrospectivo, con plasma fresco congelado y glóbulos rojos. Y estos autores encontraron que aquellos soldados que se habían transfundido con una alta relación plasma-glóbulos rojos, casi unos a uno, habían muerto menos que aquellos soldados que habían recibido una relación baja, un plasma fresco congelado cada 8 glóbulos rojos. Pero
este estudio cuando se publicó fue un estudio muy provocador. Hubo muchos grupos en el fondo que rápidamente adoptaron esta estrategia, pero obviamente yo no puedo adoptar una estrategia por un solo estudio. Además que no es lo mismo el trauma bélico que el trauma civil. Este es un estudio retrospectivo, por lo tanto los grupos no son comparables. Y además, como ustedes saben, el plasma fresco congelado hay que descongelarlo y eso se demora más o menos 30 minutos. Por lo cual hay autores que plantearon que estos soldados murieron antes de recibir plasma y no por no recibir plasma. Ahora, lo que sí es verdad que después de que salió este estudio, se hicieron varios estudios en trauma civil, primero retrospectivo, después prospectivos con control histórico, en que se evaluó qué pasaba con distintas relaciones de hemoderivados, recordando que lo habitual, lo que decía la TLS, era un plasma cada glóbulos rojos, usando distintas relaciones más cercanas unos a uno, qué pasaban, y la gran mayoría de estos estudios reportaron, mejor dicho, porque no eran estudios controlados, reportaron una disminución de la mortalidad, pero con un aumento de las complicaciones conocidas de estas funciones, infecciones, falla orgánica múltiple, mayor anuncio, menor estadía en el hospital. Y aquí tenemos este estudio a la derecha, que es un estudio que es bastante interesante, que también es observacional. Los autores fueron evaluando qué pasaba con distintos puntos de corte para relaciones entre glóbulos rojos y plasma, un plasma cada 5 glóbulos rojos, un plasma cada 4. Ustedes pueden ver cómo va disminuyendo la mortalidad hasta que llegamos a 1/2, 1/3. En ese punto se produce un plató, ¿cierto? Un nadir en la mortalidad, que incluso la mortalidad puede aumentar con 1/1. Bueno, este es un metaanálisis del periodo inicial, ¿cierto? Cuando se empezaron a publicar estos estudios observacionales con plasma, glóbulos rojos. Y que ustedes pueden contar que este metaanálisis de estudios observacionales, esto ya fue hecho en trauma civil, ¿cierto? Ellos encontraron que efectivamente una relación 1/2, es decir, un plasma cada 2 glóbulos rojos, se asociaba a una mejor sobrevida, pero que no había diferencia entre 1/1 y 1/2. Y esto no es algo menor, porque cuando transfundo 1/1, créanme que uno desbanca el banco de sangre. Y aquí el estudio que es muy interesante de revisar, que es el estudio PROM con MT, después vamos a revisar que el PROM con PR, bastante parecidos, en el cual estos autores, este fue un gran estudio observacional que quería en el fondo describir cómo era la epidemiología de las transfusiones en trauma grave. Este es un estudio que se realizó entre el año 2009 y el año 2010 en Estados Unidos en 10 centros de trauma nivel 1 que están encargados de la atención del trauma de 27 millones de habitantes. Y estos pacientes ingresaban al estudio tenían un ISS mayor a 25, o sea, traumas bastante graves, y se habían recibido al menos una unidad de glóbulos rojos dentro de las primeras 6 horas de ingreso a urgencia. Y estos autores encontraron dentro de las cosas interesantes, se mantiene que la transfusión masiva no es más allá del 3% en el trauma civil, que encontraron que una alta relación entre el plasma y glóbulos rojos se asociaba a una mejoría en la sobrevida a 24 horas, pero no 30 días. Como nosotros sabemos, la mortalidad a 24 horas es un mal outcome, por lo cual este estudio llevó a un estudio randomizado y controlado que revisaremos en las próximas diapositivas. Este es el estudio que le hablaba, el PROP con PR, es del mismo grupo, un grupo que ha liderado John Holcomb, que es un cirujano de trauma que ha sido muy importante en la génesis de conocimiento en la polipatía del trauma y las transfusiones en trauma en los últimos años. Y acá estos autores randomizaron a los pacientes a recibir una estrategia, un plasma, un concentrado de plaquetas, una unidad de glóbulos rojos versus un plasma, un concentrado de plaquetas y 2 unidades de glóbulos rojos. O sea, había un grupo que hacía un poquito menos de plasma y un poco menos de plaquetas. Recuerden siempre que las plaquetas son un elemento crítico en el banco. Las plaquetas no duran más allá de 5 o 7 días. La gran mayoría de los bancos, por lo menos en Chile, son de múltiples donantes. Entonces es un elemento que en general el banco de sangre trata de cuidar. Y de hecho en Chile nosotros tenemos lo que se conoce como banco de sangre incompleto, que no tienen plaquetas, solo tienen plasma y glóbulos rojos. Entonces, bueno, este estudio, estos autores encontraron que ni 1/1 ni 1/2 tiene una diferencia en mortalidad de 24 horas ni 30 días, es decir, el estudio fue neutro, pero algunos outcomes intermedios a los cuales los autores dieron pero mucha importancia. Ustedes pueden ver, ellos encontraron este outcome intermedio de que la hemostasia haya sido más exitosa. Esto era definido por el cirujano, así que igual es un outcome que es un poco subjetivo, un pabellón, que había sido más exitosa en el grupo 1/1 versus el grupo 1/2. Y en la próxima diapositiva vamos a ver el otro outcome positivo de este estudio. El otro outcome positivo fue que en el grupo 1/1 hubo mayor muerte por exsanguinación. Entonces, como yo decía, los autores celebraron de manera importante estos dos outcomes intermedios, pero el estudio en Blow fue neutro. Este estudio interesante también, aquí fue donde se acuña el concepto que yo les mostraba en algunas diapositivas más atrás del umbral crítico, ¿cierto? Que es considerar transfusión masiva con 3 o más unidades de glóbulos rojos dentro de 1 hora dentro del primer día. Ahora, lo que sí fue muy importante del estudio PROP
es que fue un estudio en el fondo que asentó la necesidad y la racionalidad del uso precoz de todos los hemodializados. No esto de partamos con glóbulos rojos y recién a la par unidad pensemos en plasma, no. Sino que el paciente pierde sangre total, entonces nosotros tenemos que administrarle lo más parecido a la sangre total, sin tener claro si la relación ideal es 1:1, 1:2. Esto fue clave en este estudio. Y esto, por ejemplo, se plasmó en la guía europea que yo les mostraba recién. La cuarta guía que recién en esta edición considera lo que es una reacción de ambos derivados entre 1:1, entre 1:2. Antes de esto, la verdad es que los europeos habían sido bastante reticentes en esta estrategia transfusional proactiva. Ahora, otra razón para utilizar plasma de manera generosa en la reanimación de los pacientes con trauma grave es la corrección de la endoteliopatía del trauma. ¿Se acuerdan que habíamos visto que eso se vinculaba a catecolamina, al PIB de catecolaminas endógenas? También se podía asociar al uso de catecolaminas exógenas. Y se acuerdan que habíamos visto que acá era claro que se perdía el glicocálix y esto tenía un rol en las alteraciones de la coagulación. Bueno, en modelos experimentales se ha visto que el aporte de plasma permite corregir estas alteraciones y permite en el fondo que se reponga el glicocálix. Ahora, esto llevó a que el año pasado se publicaran dos estudios, el estudio COMBAT y el estudio PAMPET, dos estudios en que se utilizó en el prehospitalario plasma. El primero fue el estudio COMBAT, en el cual el rescate se hacía vía helicóptero de traumas graves y los helicópteros llevaban plasma ya descongelado, era plasma fresco congelado pero que se había descongelado. Entonces los pacientes se randomizaban al manejo habitual versus recibir 2 unidades de plasma en el helicóptero. Ese estudio fue positivo para disminución de la mortalidad en el grupo que recibió plasma. Y el estudio PAMPER fue un estudio que se hizo con rescate en ambulancia, en el cual el plasma iba congelado en la ambulancia y se descongelaba con un dispositivo especial para poder descongelarlo más rápido para que fuera menos de los 30 minutos que yo les mencionaba. El estudio PAMPER fue neutro, no hubo diferencia en mortalidad con el uso de plasma en el rescate por ambulancia, así que ese es un punto que si bien tiene una racionalidad en modelo experimental, tenemos un estudio positivo, un estudio neutro, todavía no está totalmente claro cuál es el rol del plasma en la reanimación inicial de los pacientes con trauma grave. Algo fundamental que han demostrado todos los estudios que yo les mostraba recientemente es el rol de los protocolos de transfusión masiva. Los protocolos de transfusión masiva, ¿cierto?, corresponden a una manera organizada, protocolizada, valga la redundancia, de cómo vamos a administrar las transfusiones en trauma. Esté el doctor A o el doctor Z o la enfermera J o la enfermera I, los pacientes se van a transfundir de la misma manera. Y para eso los hospitales definen cómo van a hacer sus protocolos de transfusión masiva. Esto es muy importante porque quiere decir que conversan los urgenciólogos, los intensivistas, los cirujanos, la gente de banco sangre, todos conversan y acuerdan una manera de trabajar protocolizada. Y se ha demostrado que el tener protocolos de transfusión masiva es un factor protector de sobrevida para los pacientes con trauma grave. Como les decía recientemente, aquí ustedes pueden ver este metaanálisis donde se vio que el hecho que las instituciones tengan protocolos de transfusión masiva es un factor que se asocia a una mejor sobrevida y lo que se asocia sobre todo es a un ahorro transfusional. Los pacientes se pueden transfundir de manera intensa inicialmente, pero si lleva un buen manejo, si lleva una buena hemostasia, se cierra la llave, los pacientes después en la UCI, por ejemplo, casi no se transfunden, entonces a la larga tenemos un ahorro transfusional. Aquí está un ejemplo del protocolo de transfusión masiva. Este es el protocolo de transfusión masiva del hospital donde yo trabajo, el Hospital Dr. Sotero del Río. Aquí el protocolo de transfusión masiva se activa con un score que se llama score ABC, que considera la frecuencia cardíaca, la presión sistólica y como que tenemos en el fondo metido el shock index, considera un FAS positivo y considera la presencia del trauma penetrante. Y si tenemos un puntaje mayor o igual a 2, se activa la transfusión masiva y hay algunos autores que plantean que ya sea el FAS positivo o el trauma penetrante podría ser intercambiable por una PEG inexploraria, ¿cierto? Que sabemos que es una condición que frecuentemente se asocia a transfusión masiva. Es importante esto de cómo yo voy a activar mi protocolo de transfusión masiva, porque esto no puede quedar al criterio del operador, porque de repente hay médicos que lo van a activar todos los días, de repente hay médicos que no lo van a activar nunca, así que por eso se han diseñado estos scores para activar el protocolo de transfusión masiva a distintos scores. La gracia del ABC score, que es 100% clínico, es bastante sensible, no es el más específico, hay otros scores que son más específicos, pero los scores más específicos requieren exámenes de laboratorio y muchas veces acá estamos contra el tiempo. Entonces ustedes pueden ver cuando el médico que está en el reanimador, en la urgencia, en el hospital, ya sea un urgenciólogo, ya sea un cirujano, determina que el paciente requiere transfusión masiva, llama al banco de sangre, ahí está el anexo,
te dice activo protocolo de transfusión masiva, estoy en el reanimador, no sé, paciente masculino, 30 años, algunos datos muy básicos, y rápidamente el Banco Sangre responde. Créanme que esto, uno está cortando el teléfono y ya llega el técnico del Banco Sangre con las 2 primeras unidades de glóbulos rojos. Y es por esto que esto refuerza el hecho de que los pacientes con trauma grave deben ser atendidos en centro de trauma, centro donde todas las personas tengan un lenguaje común y entiendan que hay procesos que se tienen que dar de manera dinámica. Acá nadie me pregunta si pruebas cruzadas, si grupo, ninguna cosa, porque se entiende que hay pacientes con un riesgo, el paciente tiene un riesgo alto de morir entre las primeras horas, entonces tenemos que actuar rápidamente. Esto es una extrema urgencia. Entonces, ustedes pueden ver acá en el fondo, ¿cierto? Lo primero que llega a nuestros pacientes en el suero son las 2 unidades de glóbulos rojos, después el segundo puller tiene 2 unidades de glóbulos rojos, 4 unidades de plasma, y ya está descongelado, ¿cierto? Y el último puller, las unidades de glóbulos rojos, unidades de plasma, y nosotros aquí, eso sí, no lo hacemos con concentrado de plaquetas, son 6 unidades de plaquetas, y con esto llegamos al 1 a 1 a 1, y si el paciente requiere transfusiones posteriormente, deberían ser guiadas idealmente por ruta. Otros elementos a considerar es lo que es el manejo farmacológico de los pacientes con coagulopatía aguda del trauma, con trauma grave. Y aquí hay un estudio que es muy importante revisar, que es el estudio CRASH-2. Este es un estudio que se publicó en el año 2002. En este estudio tenía criterios de inclusión bastante amplios. Eran pacientes que hubieran sufrido un trauma, que tuvieran compromiso hemodinámico, o que el médico que los recibiera en la urgencia pensara que tenían un alto riesgo de sangrar. Este estudio ha sido criticado por estos criterios de ingreso tan amplios, pero eso mismo le da una validez externa tremenda, ¿cierto? O sea, cualquier paciente podría, en el fondo, ser subsidiario de ácido tranexámico bajo sus criterios. El protocolo original se necesitaba 1 gramo en bolo de ácido tranexámico y luego una infusión en 8 horas. Y como ustedes pueden ver en esta tabla, el grupo intervenido tuvo una disminución de la mortalidad sin aumento de las complicaciones trombóticas, que era uno de los frutos que se tenía de dar en el fondo de este fármaco hemostático. Hay autores que actualmente han criticado el uso del ácido tranexámico, sobre todo porque hemos visto con estudios con Tech y Rotem, como ya les mostraba previamente, que no todos los pacientes hacen aumento de la fibrinolicin. Sin embargo, tenemos un gran estudio randomizado y controlado que lo avala, así que por ahora la recomendación es seguir usándolo. Nosotros en nuestro centro del Río administramos el primer gramo, ¿cierto? Especialmente si los pacientes llegan dentro de las primeras 3 horas de evolución, porque si bien el protocolo original era hasta 8 horas, se ha visto que donde era más efectivo era dentro de las 3 primeras horas de evolución, y no dejamos la infusión después de 8 horas. Hace algunos meses atrás se publicó el CRASH-3, que evaluó el uso de tranexámico en pacientes con TEC. En Globo el estudio fue neutro, pero cuando se hizo el análisis subgrupo de los pacientes con TEC moderado, se vio que había una mejoría en la sobrevida, que también es otro elemento a considerar cuando vamos a indicar ácido tranexámico en trauma. Respecto a otros hemostáticos, tenemos el concentrado complejo protomínico y los concentrados de fibrinogen. Debemos recordar que cada vez que yo uso el hemostático en pacientes con trauma grave, que pueden haber hecho una coagulopatía aguda del trauma, está el riesgo que después hagan fenómenos tromboembólicos, ¿cierto? Estos pacientes inicialmente tienen una importante activación de la proteína C, pero después quedan depletados de esta, quedan depletados de anticoagulantes naturales, y por eso es importante demostrar, como se hizo con el tranexámico, que no hay un aumento de los fenómenos tromboembólicos. Yo creo que mientras no tengamos estudios randomizados controlados que demuestren esto, tanto para el concentrado complejo protomínico como para el concentrado fibrinogen, va a ser difícil recomendar su uso de manera masiva en pacientes con trauma grave. Ambos medicamentos están disponibles en Chile actualmente. Nosotros hemos usado el Sotero del Río y concentrado complejo protomínico para pacientes con trauma grave, pero de acuerdo a la indicación de la FDA, ¿cierto? Paciente que sangra usando antagonistas de la vitamina K como tratamiento anticoagulante. Lo hemos usado sin problema. Pero la indicación venía no por el lado del trauma grave, sino por el lado del uso de antagonistas de la vitamina K. De ahí lo hemos usado. Son medicamentos que además son caros. Hay estudios que se han publicado, estudios pequeños, en que se han usado, se ha guiado su tratamiento por Rotenotec, pero yo creo que todavía falta un mayor nivel de evidencia para poder recomendarlos masivamente en trauma grave. Bueno, y respecto a la sangre total, esto es un tema que en los últimos años, la verdad es que se ha vuelto a posicionar dentro de lo que es el mundo del trauma. La sangre total salió de los bancos de sangre en la década del 60, no porque fuera mala, sino porque era costo efectiva, poco costo efectiva. La sangre total, si yo la refrigero a 4 grados, me puede durar 2 días, 3 días. Si no la refrigero, 24 horas. Versus, si ustedes consideran la terapia por componentes, recuerden que el plasma puede durar 12 meses, incluso en algunas condiciones en que
con refrigeradores, con freezer menos 60 podría durar hasta 3 años. Las plaquetas son lo que duran menos, 5 o 7 días, pero los glóbulos rojos duran 42 días, aunque sabemos que lo ideal es usarlos ojalá antes de las 2 semanas, pero la FDA dice que los podemos usar hasta los 42 días. Los crioprecipitados también nos pueden durar un año, y la mayoría de los pacientes que se transfunden en un hospital requieren terapia por componentes, no requieren sangre total. Entonces, por eso es que la sangre total sale en los bancos de sangre, porque era poco efectiva. Era mucho más efectivo mantener la sangre como componentes. Sin embargo, como yo decía hace un rato, cuando yo tengo un trauma grave, lo que pierdo es sangre total. Y aquí hay estudios bastante interesantes en que se ha visto que cuando yo doy, aunque sea unos a uno, una unidad de glóbulos rojos, un concentrado de plaquetas y una unidad de plasma congelado, esto al final igual se diluye porque las bolsas de hemoderivados traen aditivos, traen anticoagulantes. Entonces al final terminamos con 660 ml de un fluido, con un hematocrito 29%, 88.000 plaquetas y 65% de actividad de coagulación. Versus si yo doy la sangre total, donde en el fondo voy a tener los valores normales. Por eso es que hay grupos que están planteando volver al uso de sangre total en pacientes con trauma grave. De hecho, ya hay varios centros en el mundo, incluso hay un centro en Latinoamérica, en Ecuador, y ya tienen sangre total, que usan sangre total de manera rutinaria. Hay estudios que han aparecido al respecto, ya se ha reportado cómo han sido los resultados con sangre total en Estados Unidos. Texas hace poco como estado reportó cómo había sido sus resultados con sangre total. Si a alguno de ustedes les interesan estos estudios, yo se los puedo mandar a través del sistema de mensajería de este diplomado, ¿cierto? Y actualmente hay un estudio francés que está randomizando pacientes de trauma grave para ser manejados con sangre total versus terapia por componentes. Así que aquí yo creo que vamos a tener resultados interesantes, vamos a tener nuevos conocimientos. Es importante que ustedes sepan que la sangre total, lo que se utiliza en general, se trata de utilizar RH negativo, pero hay veces que se usa RH positivo y se vigila, se chequea que haya niveles bajos de anticuerpos anti-A y anti-B. Así lo han hecho durante muchos años los médicos militares norteamericanos, reportando bajos niveles de complicaciones, muy pocas reacciones hemolíticas, en general han sido leves, pero como les digo, necesitamos estudios randomizados y controlados en el mundo civil para definir si al inicio en trauma grave vamos a usar o no sangre total. Bueno, ya para ir terminando, hemos revisado entonces la evidencia actual sobre la coagulopatía aguda del trauma, sobre su tratamiento, la estrategia de reanimación con control de daños y brevemente también el nuevo conocimiento que está surgiendo en relación al uso de sangre total. Pero yo creo que lejos, como yo les decía al inicio, el mensaje más importante es cierra la llave rápido. El paciente que está sangrando va a mejorar si nosotros hacemos hemostasia luego. Nosotros podemos transfundirle todo el banco de sangre, unos a uno, sangre total, usar ácido tranexámico, complejo protomínico, lo que sea. Pero si no llevamos a nuestro paciente luego a pabellón, si no trabajamos de manera ordenada, nuestro paciente se va a complicar y nosotros no queremos que nuestro paciente fallezca exsanguinado, no queremos que se complique más. Por eso es importante revisar estos conceptos, hacer un manejo adecuado de acuerdo a la estrategia de reanimación con control de daños.